Hola, hola mis amigos, ¿cómo están? ¿Cómo van? Bienvenidos otra vez aquí a Rosita Cocina. Vean esta delicia que vamos a preparar hoy, caldo de bocachico o bocachico sudado. Esto es un pescado que queda exquisito, exquisito, sudado, pero también queda muy, muy delicioso frito. Así que lo vamos a hacer de las dos maneras. Cuando lo compramos en la plaza, el señor del pescado nos lo entrega sin escamas y también lo entrega bien sajadito, pero no queda totalmente limpio aquí adentro. Entonces, ¿qué hacemos? Llegamos a la casa y terminamos de limpiarlo, lo lavamos muy bien, le quitamos algunas escamas que les quedan. Y lo que les decía, normalmente le decimos al señor del pescado que nos lo saje bien finito, que lo entregue bien sajadito, pero esta vez Rosita quiso traer uno sin sajar para enseñarles a ustedes cómo hacerlo, porque pues no sé, quizá en algún lugar de un gran país no lo consigan sajado o el señor del pescado no lo venda sajado, entonces ustedes lo sepan sajar en casa. Entonces vean así milimétricamente, de lado a lado, bien finito. De esta forma la espina del bocachico queda bien finita, ¿sí? El hueso del pescado, el hueso que tiene el pescado adentro, les dice a ustedes hasta dónde es la profundidad del cuchillo. Listo, hasta dónde profundizan el cuchillo. Entonces, si ustedes cortan, por ejemplo, esta sajita así de ancha, pues la espina también les va a quedar anchita. Por eso les decimos, para que ustedes puedan disfrutar bien a la hora de comerlo y no estar saque y saque espinas, pues entonces sájenlo bien delgadito. Así diagonal no, deben hacerlo así al través, bien derechito, porque si ustedes lo cortan diagonal, entonces la espina le queda también diagonal. Corten la cola si de pronto está muy gruesa, lo mismo las aletas. Bueno, la abuela decía que uno contaba las espinas de la aleta y si tenía 10, por ejemplo, entonces metía el cuchillo por la mitad, o sea, por las 5. Y de esa forma no se encontraba con el hueso de la otra aleta, simplemente llegaba al final y vean que es verdad. Llegamos al final de la otra aleta sin tener que cortar el hueso. Un secreto de la abuela, eso decía, pero no importa, también lo pueden hacer al ojo, ¿no? Listo, entonces van a terminar como de profundizar el corte de la mitad que tiene cada porción, esto para que penetre más el adobo que le vamos a agregar, agarre mejor sabor la carne, quede más rico. Este está grande, lo vamos a cortar en 3 pedacitos, así que bueno, unos los vamos a freír, otros los vamos a sudar. Bueno, tengan en cuenta que cuando compren el pescado, huélanlo bien, que no huela a barro, que no huela a tierra, porque a veces los tienen en estanques de barro y entonces agarran como este sabor, ¿no? Listo. Van a macerar ajo con sal para adobarlos, que quede bien maceradito. Así, de esta manera. Y van a empezar a untar bien cada porción, que quede bien dentro de las rayitas que le hicimos, que quede aquí por dentro también bien con ajo y van a ver ustedes el sabor tan rico. Hagan este caldo con tiempo. Ustedes lo pueden hacer, es decir, sin dejar el pescado marinando, pero es más rico que dejen el pescado marinando por lo menos media hora, ¿sí? Si pueden, 1 hora, muchísimo mejor. Agreguen más sal, porque pues al ajo le habíamos agregado sal, pero igual para ayudarlo a macerar, pero igual al pescado hay que agregarle más sal. Entonces déjenlo 30 minutos o 1 hora ahí tapadito, que agarre sabor la carne del pescado y van ustedes a ver lo rico que queda hacerlo así con tiempo. Van a cortar cebolla en rama bien picadita o cebolla larga. Y vamos a hacer un guiso para el caldo, un guiso de cebolla y tomate. Cebolla y tomate bien picaditos. Y le vamos a agregar también ajo
un ajo. Ya ustedes saben que el pescado lleva ajo, pero no está de más agregarle un ajo al guiso. Así. Le agregan comino, color y aceite. Van a sofreír, a medio sofreír, es decir, que quede medio, que se marchite y listo. Y van a empezar a agregar el guiso a cada porción del pescado por dentro, como si ustedes estuvieran rellenando cada porción. Esto va a ayudar a que cuando el pescado se esté sudando, agarre mejor el sabor, la carne. Ahora agregan agua, el agua suficiente que ustedes, pues según la cantidad de caldo que necesiten. Generalmente es agua que los cubra o un poquito más. Lo llevan al fuego, lo tapan y vamos a arreglar ahora el que vamos a freír. El mismo pescado tal cual como condimentamos el otro, solo que unos los vamos a freír. Entonces lo enharinamos o los untamos de harina de trigo. Vamos a cortarle esta aleta. Los untamos de harina de trigo y en este momento tenemos calentando el aceite, que quede bien caliente, y cuando esté bien caliente, ahora sí, a freír. Muy bien, vean esto. Aquí ya han pasado 20-25 minutos, prueban de sal, corrigen de sal si es necesario, corrigen color también si es necesario. A nosotros nos gusta que el caldo de pescado quede bien rojito. Cuando ustedes ven que, por ejemplo, la aleta, este cachetico de acá del pescado levanta solito, o la aleta del pescado se abre así solita, se desprende de la carne solita, con facilidad, ya está el pescado. ¿Sí? Cuando la aleta se desprende así fácilmente, ya está el caldo. Entonces van a picar cilantro. Lo van a agregar y lo dejan un último minuto ahí con el fuego, lo apagan y listo. Ya está nuestro bocachico sudado o nuestro caldo de pescado. Van a servir. Vean, el caldo de pescado es rico comerlo con patacón, con yuca o con arepa. Ustedes con lo que ustedes prefieran. Nosotros lo servimos así. Vean esa delicia. Se nos olvidó mostrarles el limón. Pero bueno, esto es un caldo que se come deliciosamente con limón, obviamente, sino que aquí en el video no les mostramos el limón porque se nos olvidó. Vean, eran las 4 de la tarde, no terminábamos de grabar este video y ya queríamos almorzar, ya teníamos hambre. Se nos olvidó el limón, pero cuando almorzamos obviamente le echamos limón. Gracias por vernos, suscríbanse, déjenos aquí su comentario y nos vemos en un próximo video.